Bueno, este es el curso de postproducción y es un curso orientado básicamente a hacer una visión 360 del mundo de la postproducción, ¿vale? Tiene diferentes áreas que las he explicado aquí, que son de postproducción VFX, que daremos con After Effects y Mocha Pro, 3D físicas y motion 3D con Cinema 4D, edición Adobe Premiere, corrección de color con DaVinci, una parte que es muy innovadora que hasta ahora nos ha costado mucho sacar porque no hay apenas cursos, que es de la creación de DCPs, gestión y supervisión de efectos especiales, que es una labor que ahora está muy demandada en plataformas como Netflix, Amazon Prime y demás, y de tracking avanzado, que es una manera de poder, digamos, traquear cámaras y objetos para reemplazarlos. El objetivo en el curso básicamente es un aprendizaje 360 en el cual vamos a intentar ver todos los aspectos de la postproducción que necesitáis para conseguir trabajo y que seáis completamente autosuficientes para desenvolveros en el mundo laboral, ¿vale? Pero después también hay una parte de trabajar en equipo que nos enseñará sobre todo el área de gestión y supervisión de UFX, ¿vale? Y nada, vamos a empezar a ver cada uno de los profesores del curso. Este soy yo, Javier Yáñez. Mi parte dura 150 horas, es bastante completo, es de la parte de After Effects. Y bueno, como te comentaba, tiene como dos zonas básicas, que es de Motion Graphics y de VFX. Y bueno, voy a enseñar el reel VFX que he hecho con mi empresa, que es una empresa que creé yo mismo, y bueno, a ver qué os parece. Un poco lo que os comentaba, bueno, a ver. Se hace con tracking, por ejemplo. La verdad es que el tracking se usa muchísimo, por eso la parte de Mocha Pro me parecía muy interesante. Aunque yo casi siempre uso el que te viene con After, no uso el Pro, pero bueno, no está mal. Os comentaba los proyectos personales. Aquí, por ejemplo, son cortos míos, pues hacía yo la postpro. Si hubiera querido hacer esto de una manera pagada, por así decirlo, me hubiera costado o muchísimo tiempo de espera o pagar una pasta. En cambio, yo mismo pues me lo quise. Me quise la de Minri, la vida esa, del hospital, todo este. Tengo que borrar la cosa esa. También hay cosas como borrar, que hay mucho trabajo de borrar. Eso es para la embajada de Japón, que me gustan muchas cosas con ellos. Estos son los grupos, ¿cómo se llaman? No puedo ahora mismo, no sé. Este es lo corto mío. Este le hice recién terminar el curso, por ejemplo. La boletín. Uso. Después hay cosas que sí que tenían que pedir ayuda, por ejemplo, las salas 3D. Esto es un apaño que tuvimos que hacer porque el maquillaje era nefasto. También te ayuda a corregir cosas que te pasan en los cortos que de repente ves algo que está fatal, pues para mejorarlo, ¿sabes? Porque si no, no hay manera. Este es un corto que hicimos, que estuvo nominado a los Oscars. Quedó bastante guay, la verdad. Pues ya está. Esta es una parte del curso y otra parte del curso también son los motion graphics, que se enlaza bastante con la parte de la postproducción y que a nivel laboral os puede dar mucho curro también. La verdad es que se enlaza bastante, porque después hay como conceptos que vais a usar de uno a otro. Por ejemplo, esto que es como la animación de cap de layers 2D con vídeo, todo esto. Después es como la postproducción se usa muchísimo para, por ejemplo, el tren este que puse que no era 3D fue usando esta técnica, ¿sabes? Animación tradicional, los logotipos. Este es de 3D. Esto, por ejemplo, para la parte de cinema, que es la integración de 3D con lo otro, pues está bastante interesante.
Todo esto es con fotos, usando fotos. Se enseña una técnica para poder coger fotos y hacer como escenarios tridimensionales que queda bastante bien y que esto, por ejemplo, estoy usando fotos, ¿sabes? Tridimensionalizándolas. Y es una técnica que si pilláis el tranquillo es bastante fácil y queda bastante bien, la verdad. Bajada también. Todo Ubisoft. Por ejemplo, eso también es con fotos, todo. Esto es con 3D, pero 3D en After, usando Cinema. Esto ya no, es un Cinema normal. Es con tracking. Ya está. Pues como os comentaba antes, el objetivo que tengo con el tema de las prácticas es que todos podáis tener capaces de tener un reel al final, ¿vale? No solo haremos como prácticas más específicas en clase, en las cuales os dejaré hacer vuestra propia versión del ejercicio, sino que después hay dos tipos más de prácticas. Unas prácticas que haremos cada semana, ¿vale? O sea, no todas las semanas porque tendremos que turnarnos con el resto de áreas, o sea, porque se combina, ¿no? No hacemos solo After, al principio es After y gestión de proyectos, después empieza Premiere, se van como solapando, entonces no todas las semanas tenéis una práctica principal de After, pero digamos que todas las semanas tendréis una práctica específica de cada área y yo lo que quiero es que hagáis 4 grandes prácticas donde dejaré más tiempo de lo normal, que es en plan, no solo en clase os resolveré dudas, sino que después tendréis horas fuera de clase específicas para hacerlas, ¿vale? Estas son 2 de Motion Graphics y 2 de postproducción. De Motion Graphics una es o la creación de los créditos de una película o de un corto, que podéis usar una de la propia escuela, que alguien que quiera que le hagáis los créditos, pues habrá un punto en el curso, cuando lleguemos como un mes y medio, un mes o algo así, donde ya sabréis lo suficiente como para haceros unos créditos. Pues ahí os dejaré hacer un crédito. No tiene por qué ser algo de la escuela. Podéis hacer una... De hecho, yo en los otros cursos que daba, que no era una escuela como esta, no había más proyectos en paralelo, entonces cada uno elegía los proyectos de una película que le gustaba y los reinterpretaba, que son clásicos. También estaría la animación de un logotipo, que podría ser algo pues, como lo que habéis visto aquí, algo de este rollo, de esto, ¿veis? Que es como la animación de algo así, con un logotipo a la izquierda, o no sé, he visto por aquí alguno más que he hecho, por aquí creo que había, ¿ves? Algo de este rollo, ¿sabes? Esto, o sea, este rollo como un logotipo, ¿vale? Y después de postproducción VFX, habrá que hacer un mate painting con fotografía, que es lo que hemos visto antes. Realmente un mate painting también es esto, es que a veces como que se dan de la mano. Esto es un mate painting también, que básicamente es como coger varias fotos de diferentes sitios, voy a quitar esto aquí, e irlas como uniendo. O sea, por un lado coges una estatua de un sitio, un skyline de otro, una montaña de otro, una, ¿sabes? O sea, como de diferentes lugares. En este caso no está bien integrado porque por la estética no querían que estuviera, querían que se destacaran los elementos. Pero yo os enseñaré qué técnicas usar para que casen unas cosas con otras y unirlo todo. Así podéis hacer de repente pues, una montaña donde de repente se ve al fondo un castillo y eso será con fotos. Os enseñaré cómo tridimensionalizar fotos para, digamos, darles vida. O sea, crear como entornos ficticios a partir de fotos, vídeo y demás, ¿vale? Y haréis el vuestro, ¿vale? Cogeréis el vuestro y lo haréis. Y claro, después hay otro que es la grabación y postproducción de croma, que esto muchas veces se mezcla con la parte de matte painting. Cuando hayáis hecho el matte painting, después habrá otra parte que será no solo eso, sino además grabar un croma y meteros dentro de ese universo, ¿vale? No solo que para el final puedo enseñar, bueno, porque no tengo tendría que conectar el disco duro, pero tengo como prácticas de otros años de gente que la ha hecho que son interesantes de ver. Venga, pues seguimos. A ver, aquí. Vaya. Aquí. La siguiente parte es la parte de Cinema 4D y Mocha Pro, que la da José Carlos Panadero.
Este no son tantas horas, son 60 al cinema y 30 al Moca. José Carlos es un tío bastante potente, es un profesor bastante conocido, que para que os hagáis la idea, durante muchos años ha escrito los libros de Adobe. Los libros de Adobe After Effects los escribía José, fue la persona que me metió en el mundo laboral de la enseñanza y es un profesor muy bueno, o sea, os va a encantar. En esta parte de cinema, él sobre todo orientado, como os contaba, un poco a la postproducción, ¿vale? O sea, no vais a dar todo. Él me ha pasado este reel, un poco para que veáis qué cosas se puede hacer con cinema, pero tenéis que verlo en plan desde un punto de vista también, por así decirlo, más... Claro, no vais a poder, lo que no vais a aprender básicamente es a riguear, pero eso os va a enseñar estas movidas, sí. Lo bueno de este programa es que además tiene, como os he contado, mucha... O sea, funciona muy bien con After, porque digamos que están hechos con la misma plataforma. Y el lenguaje de animación es muy parecido, por no decir igual. Sobre todo cosas con físicas os va a enseñar, que es muy interesante de ver, que es una cosa que no tiene After. Tú en After no puedes decir que caiga un objeto a una velocidad por una gravedad, y en Cinema sí. Entonces es muy útil para determinadas cosas. Sobre todo vais a ver lo que es cómo importar objetos, cómo iluminarlos, texturizarlos, cómo darle físicas. Y la parte que sí que ha quitado es toda la parte de animación de personajes. Eso creo que no lo vais a dar. O si lo dais una pinta, o sea, de una parte muy superficial, ¿sabes? Pero sí que vais a poder importar, o sea, estas cosas podéis hacerlas perfectamente, o sea, renderizar, mover una cámara, eso también, esto también. Ese personaje, por ejemplo, ya no, porque eso es como un mundo aparte, ¿sabes? Es lo que contaba antes. De todo esto, por ejemplo, sí. O de textos también. Las físicas, el agua y todo eso también mola mucho. También tiene una parte de tracking, el cinema, que es muy interesante, que también la daréis. Bueno, estoy de videomapping que... Pues esto es. Y después, José también da la parte de Mocha Pro, que es parecido al Mocha simple de After, pero con algunas cosas más, que son más potentes. Y este es el reel de Mocha, para que veáis qué cosas se hacen. O sea, Mocha básicamente lo que es, para que se enteréis, sirve para traquear objetos y poder rotoscopiar con más facilidad. Por ejemplo, aquí ha reemplazado una cara. O si de repente tenéis que rotoscopiar algo del escenario, pues también se puede. Si la cámara se mueve, poder traquearlo, la piel, poder traquearla y pegar algo a una piel o a un escenario. O sea, es una herramienta completamente complementaria a After Effects. O sea, no puedes hacer nada con él, solo sacas como datos que después importas en After Effects para hacer determinadas cosas. ¿Veis? Eso te han puesto, pues no tenía puesto esta movida, pues era... Ah, no, bueno, eso es lo que tenía puesto y lo han borrado. Está guay eso. Aquí, por ejemplo, han traqueado la piel para pintar eso. Eso es súper fácil de hacer, lo de la piel, por ejemplo. No es súper fácil, pero es que es más o menos fácil. Que el fuego, ¿veis? Está metiendo ahí.
Aquí para rotoscopiar. ¿Veis? Se hacen como más caritas que se traquean y es mucho más fácil que hacerlo a mano, que es un infierno. Aquí como la cámara, casi siempre es porque la cámara se mueve, entonces tenéis que conseguir como sacar el movimiento de cámara para poder hacer algo, poner algo ahí sin que se note, ¿sabes? O reemplazar objetos, está muy bien. A punto de terminar. Pues eso sería. De Cinema y de Mocha, pues ¿qué cosas tenéis? Pues de la parte de Mocha no vais a tener ninguna práctica específica porque ya la vais a hacer conmigo. O sea, digamos que yo voy a daros un Mocha más simple, donde vais a aprender cómo usar todas las herramientas y José se va a encargar de enseñaros el Mocha Pro, que realmente es como más profesional. ¿Por qué más profesional? Porque, por ejemplo, el Mocha simple no tiene una herramienta de corrección de lente. O sea, si usas una cámara con una lente muy gran angular, los trackers se vuelven locos, porque cuando llegan los objetos a los bordes, pues empiezan a deformarse y no sé qué. La herramienta que voy a usar en After no tiene esa parte. Entonces, digamos, él les va a complementar. Entonces, digamos que las prácticas de Mocha las vais a hacer conmigo, no con él. ¿Vale? Y bueno, aquí ¿qué vais a hacer qué prácticas vais a hacer con él? Pues animación de logotipo con 3D, una cabecera de noticias, en 3D, las típicas cabeceras en 3D, noticias y tal, con objetos. Y después, usando el tracker de Cinema, vais a meter como elementos 3D en una imagen real, básicamente. Cinema tiene su propia herramienta de traqueo, que es un poquito más potente que la de After, pero es un poquito más engorrosa. O sea, después descubriréis, por ejemplo, para hacer una cosa vais a descubrir 4 maneras de hacerla. Pero yo os voy a recomendar cuál es la manera más factible. En plan de, bueno, a no ser que yo usaría esta que tardáis 10 minutos y si no funciona, ya iríais a esta que tardáis 1 hora y si no funciona, ya vais hasta esta que tardáis 1 hora y media. Aunque después hacéis el ojo, ya veis qué marrones hay y que no va a funcionar la primera, a lo mejor la más rápida y otras sí, entonces podéis ir directamente. ¿Vale? Venga, más cositas. Vale. Después haréis la parte de edición con Premiere, que la hacéis con Carlos Borrego. Es muy cortita, solo son 30 horas, solo son 10 clases, porque ya venís como con toda la experiencia de Avid, entonces tampoco vamos a hacer a volveros locos. Pero sí que queremos que aprendáis a usarlo, porque como os he contado antes, en el mundo laboral hay mucha gente que pide Premiere. Y básicamente lo que vais a hacer así, prácticas específicas, pues una parte de edición multicámara, que es muy interesante, y otra de la edición del reel final, que eso es lo que os comentaba al principio, y cada uno tengáis vuestro material para después con una canción y con Carlos, pues montarla al ritmo, como habéis visto los reels estos, los míos de mi empresa o los de Cinema y tal, hacer una reel parecida, ¿vale? La siguiente parte va a ser de Carlos Villafuerte, que es la de Da Vinci, que es muy, muy, muy interesante esta parte. Yo os la recomiendo, o sea, es un programa divertidísimo y con muchísimas posibilidades. Y él os va a enseñar básicamente pues, cómo etalonar un poco pues, una pieza. Aquí os quiero enseñar su reel. Carlos es un tío que tiene muchísima experiencia. Ay, solicita permiso, me pone, a ver. Ah, a ver. Bueno, no, a lo mejor puedo dar aquí. Aquí, por ejemplo. No, pero me pide contraseña. A ver. Bueno, a lo mejor puedo buscarlo directamente, ¿no? Porque es su reel. A ver. Si me busco. Carlos Villafuerte, a ver. Carlos Villafuerte. A ver, se encontraba antes. Ahí. Carlos ha hecho muchísimos proyectos súper guays y realmente es una parte muy importante porque digamos que es la parte final del proyecto, donde vosotros le vais a poder dar una estética. O sea, y vais a poder como unir los diferentes ambientes para que no choquen. Yo os enseñaré también etalonaje.
pero digamos que yo os enseñaría la parte de talonaje más orientado a cómo integrar un elemento con otro, más a nivel de integración. Después también veréis con Carlos, también en talonaje, en Premiere, pero es con una herramienta que se llama Lumetri, que es como más fácil. No está nada mal Lumetri, ¿eh? Yo lo uso muchísimo, pero no tiene tantas posibilidades como el DaVinci, porque el DaVinci es una cosa ya que es muy, muy guay. Voy a enseñar su reel para que veáis qué proyectos ha hecho. Básicamente os permite, pues eso, pues decidir, o si grabas una cosa, por ejemplo, con un fondo de un color, por cambiarla a otro. Te da muchísimas posibilidades. Está bastante bien. Convertir un día en noche, ese tipo de cosas. Pero yo creo que he visto otro reel, fíjate. El que me bajo yo juraría que es otro, pero bueno. Sí, yo creo que es otro, bueno, da igual. Sí, porque el que he visto yo era más guay. O sea, tenía cosas de veneno y no sé qué más. A ver si está por aquí. El otro nuevo. Sí, este es. Bueno, Carlos, o sea, como os he contado antes, es colorista, se dedica actualmente a eso y una de las, o sea, por ejemplo, las prácticas que quería hacer era darnos una masterclass en Deluxe, que es uno de los sitios más importantes que existen digamos, de color. Y son sitios muy peculiares, son empresas como bastante peculiares que viene bien que veáis, pues si os queréis dedicar después a DaVinci, porque tienen como sus salas, su monitor, y claro, es una cosa que no vais a tener acceso en el curso, porque no vais a poder tener vuestro propio monitor, vuestra propia sala, con las herramientas de DaVinci típicas, que es como una mesa específica con unas bolas. Entonces él tiene preparada como una visita allí y para que lo veáis y demás. Y es como la práctica que quiere plantear, que me parece muy interesante. Así que eso. Más cositas. A ver si esto pasa. Que no. A ver, aquí. El tema de la gestión de la postproducción la da Alejandro Moraleda, que le conocéis, ¿verdad? Y me parece un curso muy interesante porque es verdad que hay muchísimo trabajo de esto. Yo conozco como por lo menos a 5 personas que se dedican a esto actualmente
Y es una cosa que o sea, que tiene un buen sueldo, hay muchísimo trabajo y te permite además, o sea, lo que él le va a enseñar va a permitir saber cómo funciona todo el workflow específico, no solo por si os queréis dedicar a la gestión de la postproducción en concreto, sino por si de repente acabáis trabajando dentro de esa cadena, a qué os tenéis. O sea, qué tipo de entregas hay, en qué hay que entregarlo, que es algo que también veréis conmigo, porque yo voy a enseñar los códex, yo siempre le intento enseñar todo desde el principio muy bien, porque a mí siempre me ha pasado que las cosas no me las han enseñado como bien. O sea, no sé por qué cuando daba un curso no me enseñaban los códex y de repente llegaba y no tenía ni idea de los códex o los campos o ese tipo de cosas. Y entonces yo quiero enseñaros todo específicamente, ¿vale? Porque no cuesta mucho, es un par de horitas y lo explicas. Pero cuando lleguéis a la parte de Alejandro, él os lo reenseñará desde un punto de vista más realista del día a día de lo que es el workflow de la postproducción, ¿vale? Y bueno, la práctica que os propone es el simulacro de la supervisión de una postproducción de un proyecto. Que no sé si la haréis de un proyecto dentro de la escuela, que a lo mejor esté ocurriendo, o lo haréis a lo mejor de, no sé, o a lo mejor uno que existe ya, pues ¿qué haréis vosotros? ¿Vale? Por último, tenemos la parte de creación de DCPs, que la llevéis con Juan Manuel Aragón García. Como os comentaba, esta es una parte muy interesante porque ahora mismo no hay cursos orientados a esto y os puede servir no solo para encontrar curro, que hay muy poco curro, sino después para hacer vuestros propios DCPs o los DCPs de la escuela, que es una cosa que vamos, os va a hacer ahorrar muchísimo dinero y os va y tiempo también. Y la parte de la práctica que tiene él es la creación y testeo de un DCP, porque los DCPs no solo tienes que crearlos, sino que después tienes que verlos y comprobar que se vean bien. O sea, un buen creador de DCPs es una persona que después no llegas a la sala y la cagas. ¿Qué me ha pasado? Se ha pagado 300 euros para tener un DCP, he llegado a la sala y se veía mal. Y es una movida, ¿sabes? O sea, es como la garantía que te da de decir, pues mira, sé que está bien porque sé que aunque esto lo veas mal en el ordenador, pues ahí lo vas a ver bien. ¿Vale? Y este sería un poco el curso. Comentaros también que va a haber después como prácticas específicas por semana. O sea, digamos que vamos a intentar como llevar como un workflow a la vez que otros departamentos y está planteado, por ejemplo, que todas las semanas haya una reunión donde me presenten cortometrajes que haya que hacer postproducción y entonces lo analizaremos en clase, veremos qué hay que hacer en postproducción y yo os daré consejos, os diré cómo yo lo haría y después elegiré a gente voluntaria que dirá, pues ¿quién quiere hacer esto? Pues menganitos, levantáis manos y podéis hacerlo, con mi supervisión. O sea, digamos que después podéis preguntarme a mí, lo vais a ir haciendo y yo voy a ir ayudando. Y eso creemos que va a ser a partir de noviembre, ¿era? O bueno, cuando se empiecen a hacer los cortos, que no esto lo tengo claro. Sí, sí, son las prácticas en efectivamente, y habrá algunas separadas que tenemos alguna cosita para que luego un corto vaya en paralelo, e igualmente con los cortos finales, que haya guiones que tengan claro. de corto. Haremos toda la parte, porque haremos desde guión, se nos presentarán el guión una semana, veremos el guión, nos dirán, mira, pues esto hay que hacerlo así, así, así. Nosotros les recomendaremos a ellos. La gente que se muestre como voluntaria irá al rodaje y supervisará la grabación, que es una parte muy importante. Yo os diré cómo se debería grabar y vosotros en rodaje tendréis que supervisar esa grabación. No os preocupéis, ¿eh? Si algo se graba mal, se soluciona, porque yo estoy acostumbradísimo a recibir verdaderas basuras y arreglarlas. Pero bueno, os tenéis que acostumbrar a eso también. Hay un rodaje y decir, esto está bien grabado, esto no, ¿vale? Y después, la siguiente semana, recibiremos el material, lo veremos en clase, diremos vaya marrón o no, y veremos cómo arreglarlo, cómo hacerlo bien, cómo que quede guay. Igual se presentará gente voluntaria, que puede ser la misma persona o otra persona, depende de cómo estéis cada uno de tiempo. Incluso hemos hablado de que sean varias personas, me parece que no sé cómo lo haríamos, porque si son varios planos, podéis coger uno cada uno, pero si sois, que queréis hacerlo, yo creo que no hay que deciros que no. Si queréis hacerlo los 5, pues lo hacéis los 5 y después se elige el que mejor queda. Y aún así después, pues claro, para vuestro reel, vuestra versión del plano, ¿sabes? ¿Qué es lo que se trata? Como os he contado, mi objetivo primordial sobre todo es que cada uno tengáis un reel al finalizar potente que os permita salir al mundo laboral con facilidad. Es un poco lo que espero de este curso para vosotros. Y eso sería un poco la historia. No sé si tú quieres comentar algo más. No, que como ya saben los alumnos que han estudiado aquí, que pues aquí se rueda muchísimo. ¿Quieres el micro? Para que te digan mejor. Que aquí se rueda continuamente y
Los que ya habéis estado en segundo de montaje, pues ya esto tenéis, conocéis a los directores y todo, que os van a ir pidiendo ayuda directamente. Y bueno, que aparte de los ejercicios propios de este curso de postpro, pues va a haber mucho trabajo en paralelo hasta cada uno se quiera implicar. O sea, habrá una parte que sean más coordinadas, más académicas, digamos, y habrá proyectos que el reel realmente que va a poder sacar cada uno pues va a ser potente, ¿no? Entonces, bueno, aparte también, pues, en el momento que se quiera también algún tipo de, que lo hemos hablado, de rodaje específico, pues, por ejemplo, para integrar en croma, pues tal, pues se puede preparar bajo croma, se puede coordinar con foto, se puede, o sea, tenemos toda la parte de apoyo e infraestructura de la escuela para imágenes propias que necesitéis. Entonces, bueno, pues que va a estar, como siempre, muy en paralelo a la actividad de aquí. Y además, yo, si me podéis, o sea, si queréis hacer algo específico, me lo podéis pedir. O sea, yo siempre soy súper liberal. Y si de repente algún día alguno de vosotros tiene algún marrón particular, podemos verlo en clase. O sea, porque lo bueno es que 150 horas da para mucho. Y da para que podamos incluso improvisar cosas nuevas durante el curso. Que si no, ya me las inventaré yo, no os preocupéis. Pero si vosotros de repente un día llegáis con algo en la cabeza que siempre se os hubiera gustado hacer, pues lo hacemos. O sea, sinceramente, no hay ningún problema. Y la cosa es como jugar, es súper divertido. O sea, os va a encantar porque es una herramienta de jugar, de crear cosas, va a flipar. Porque además ahora hay muchísimas, que también os quiero enseñar eso, muchísimas plataformas donde se puede acceder a un montón de contenido descargable para desde fuego hasta un montón de tonterías que os permiten crear un montón de cosas súper rápido. O sea, mi objetivo es eso, que podáis vosotros mismos también involucraros y poder incluso proponer prácticas, proponer cosas, que si de repente una semana hay un corto que, a ver, no quiero decir que no hay ningún corto, pero no tenemos por qué siempre hacer los cortos de los demás, podemos hacer nuestras propias cosas dentro de clase, cosas que nos parezcan más interesantes, porque eso es lo suyo, que nos interesen, ¿no? Así que eso, no sé si tenéis alguna duda por ahí en el mundo online, que estáis pero no estáis. ¿Me oís? A ver. Sí. Si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, pues es el momento de hacérmela. Venga, animaros a hacerme alguna pregunta. Venga, pues pregúntame. ¿Y la licencia de los programas? Sí. Para trabajar en casa, quiero decir. Yo tengo un ordenador relativamente potente y seguramente muchas cosas. En principio, el instituto pone lógicamente todas las licencias en la escuela. Hay algunos programas que no sé exactamente cómo funcionan. Si es una licencia flotante, que podéis trabajar con la licencia de la escuela en casa o no. Solo tenemos que acabar de cerrar. Y sí, en el caso del Cinema 4D, sí es licencia aparte, es decir, una es la licencia propia de la escuela y otra es la del estudiante, ¿vale? Que ahí es un fleco que tenemos que acabar de cerrar, si va incluida en la matrícula, la licencia, que puede que sea, pero lo que pasa es que yo no lo puedo cerrar ahora mismo, que no lo decido exclusivamente yo. Pero bueno, evidentemente habrá licencias de todo para trabajar aquí, y en el caso de que alguna no se incluya la parte de estudiante, no lo podamos hacer, sí, evidentemente, como escuela tendríais la opción de comprarla como estudiante para tenerla en casa. Hay como 100 ofertas por ahí. No os preocupéis que yo os voy a ayudar. No os vais a quedar sin licencia. No, porque además Premiere, After y todos estos sí que te dejan iniciarse siempre. Sí. Entonces, pues si hay licencia aquí de After Si se puede esa opción, pues no. Si no, pues siempre se puede generar. Lo que pasa es que no. Pero vamos, los que hemos estado mirando son costes súper. Sí, Adobe para estudiantes tiene precios bastante ridículos. No sé si son... Pero eso es para 60 es lo que pago yo, por ejemplo. Pero creo que para estudiantes es menos aún. ¿No son 30? No lo sé. Es menos.
4D en el caso de escuelas es un pago único anual. Lo voy a decir de memoria, pero creo que era 55 masiva o algo así. Es que eso te cuesta la no tenemos así. Y básicamente con la licencia de Adobe, de la plataforma de Adobe y el Cinema 4D está hecho aquí la gran parte. DaVinci, pues licencia nos estamos en la escuela, pero como sabéis, pues la versión gratuita es gratis. Suficiente para que trabajéis ahí. Y cuando necesitéis con licencia, pues Mocha te viene incluido con After. Y después las partes pequeñas que vais a ver en Mocha Pro, pues eso José os explicará cómo. José tiene, o sea, bueno, ya hablaré con José de esto, pero o sea, el 80% de las cosas que necesitéis de Mocha, pues usarlas directamente en After. Después, por ejemplo, DCP, os vais a enseñar dos programas, uno que es gratuito y otro que es de pago. Y ya vosotros decidís. Pero os vais a enseñar uno gratuito para que podáis hacer, o sea, el de pago evidentemente es mejor, pero como él sabe que cuesta dinero, pues a no ser que queráis sacar dinero de la movida, pues usáis de gratis. Y Premiere está incluido con After, o sea, es la misma licencia. No sé cuáles más licencias hay. A ver. Claro, ¿no? Pues la cosa también es que queríamos hacer un curso que fuese muy amplio, pero que no necesitase de las licencias estas súper caras que no puedes tocar. Claro. Y entonces, pues bueno, ahí habíamos encontrado, yo creo que un equilibrio bastante bueno de poder hacer cosas serias, porque siempre eso, parece que si no estás en las licencias caras no puedes hacer cosas buenas sobre cine o no sé. De hecho, el mayor problema que tiene Nuke es la licencia, que es carísima. Y después es como súper difícil de tenerla en varios sitios, es un Cristo. Y por eso muchas veces se ha creado como una especie de monopolio o de nicho. Porque las empresas que se están invirtiendo en Nuke quieren como sacarle provecho. A mí me ha pasado laboralmente que he ido a un sitio y me han hecho para las monedas estas del... Me he llegado y me han llamado y porque José Carlos ha trabajado en 30 monedas, José Carlos Panadero, me llamó, vente y hacemos cosas. Y yo dije, es que yo uso After. Dije yo, el Nuke sí me da pereza. Porque tardan en hacer lo mismo, o sea, en After tardan en hacerlo 20 minutos y en Nuke tarda 1 hora y media. Y yo dije, no. No, pero te lo pagan. Y yo, no, es que me da estrés emocional. Y es en plan, tenés que usar esto, que después de verdad que lo pillas y tarda mucho menos. Es como todo hacerse la herramienta. Pero como yo trabajo 8 horas al día con After, después me pones otra herramienta igual y me desespera. Y entonces yo le dije, no, pero no es que hay que usar Nuke porque hay que usar sus ordenadores y no tienen la licencia de Adobe, o tienen la de Nuke. Es una especie de... Pero bueno, o sea, lo que os decía, que estas licencias son más asequibles y son más de curro el día a día. ¿Por aquí tienes alguna pregunta? ¿Tú no quieres preguntar nada? Venga, hombre, anímate. No, había pensado en las licencias también, era lo que me han descolocado. Bueno. Lo que me han preguntado. ¿Y por ahí? ¿Os pregunta otra cosa? Ah, pues la pregunta, venga. Me encantan las preguntas. Todo el mundo me ha hablado del Blender. ¿Qué pasa con el Blender? No sé muy bien qué preguntarte de este programa. El Blender es como una facción gratuita del 3D que está bastante bien, la verdad. Esa es un buen programa. Pero el problema es que... El problema. No hay ningún problema. Es que ya que vamos a dar After, prefiero darte Cinema. Que digamos que la interface... Claro, es que es muy compatible. Y la interface, hay cosas que vas a ver que son iguales. Bueno, no es igual de todo, no es verdad. Pero sí que, no sé, y después es muy compatible entre sí. Como Blender es gratuito, a lo mejor podéis hablar con José, os puede dar mi clase de Blender dentro del curso. Pero vamos, es un buen programa también. No te puedo hablar mal de él, porque luego es que es gratis. Entonces no se le puede criticar nada. Sí, sí se usa. Pero no más que Cinema. Cinema 4D se usa muchísimo también. Los plazos de porque como me ha salido un poco más tarde y tal, y no sé tampoco bien qué día empieza. ¿Cuándo es el último día para decir renovamos? Pues eso es igual que el resto de los cursos, mientras haya plazas, pues hasta que arranque el curso. ¿Y el hecho de haber esta montaje te da algún tipo de reserva o algo así? No, o sea, si sois alumnos y habláis con Arcadio, me voy a matricular y ya hablamos, ya habláis con él de cuándo vais a hacer la reserva o cómo, no hay problema. En principio, el curso tiene margen de plazas, o sea, no es un curso que tengamos que ir muy cerrado
es decir, va a 10 plazas o a 12 plazas, tenemos margen porque tenemos aulas para trabajar con ordenadores y se sería individualmente cada uno en clase. Pero claro, tendremos una previsión, por eso es bueno que aviséis, porque hay que actualizar algunos ordenadores y que básicamente serán el número de alumnos que hay en el curso. Entonces, si venís en la última semana, ahí nos vais a pillar con el contrapié. Entonces, mejor que lo aviséis. Si lo tenéis previsto, que lo aviséis. Pero bueno, me da tiempo a conservar prácticamente en agosto. No hay problema. Lo podéis pensar y nada, yo espero, o sea, como siempre, la primera vez que sale el curso, como en este caso, pues hemos salido tarde con la convocatoria, y ahora ya sí toda la información del programa que ya tiene Javi, que nos ha contado, pues ya se va a actualizar eso y el precio, hay que pagar los licencias para ver si se incluyen también las partes de estudiantes, cómo hacerlas y en principio la reserva sí se abre para los que queráis, pero bueno, los que sois ya exalumnos, pues sabéis. Este que suele pasar en el ICM de que si pagas antes te descuentan como 500 euros, que creo que ya ha pasado en el resto. O sea, ya ese entonces ya se ha pasado en el resto de diplomaturas, y fue como hace una semana o así. ¿Aquí va a haber un plazo especial o directamente hay un descuento en la reserva? Pues esa no la sé, esa me la apunto. Claro, es que me hace un poco. Y sí que pretendía preguntarle a Carlos si sería el que sabía. Pero luego vi en la página web Claro, lo que pasa es que como el descuento anticipado en principio es hasta el 30 de junio ha sido, eso lo tengo que consultar. Sí, pero más que nada por eso, que un plazo de reserva, vale, y luego habéis hablado del tema de instalaciones programadas. Hemos escuchado como de todo con el tema de las nuevas obras en ICM. ¿Se va a hacer una nueva parte del ICM solo para este curso? ¿Cómo van a ser las instalaciones? ¿Van a ser estas clases con los mismos Mac? También he escuchado que a lo mejor se compran nuevos ordenadores. Sí. En principio, los equipos que haya tienen que ser lógicamente compatibles con los programas que vais a trabajar, en el sentido que se abran y no tiren. También, pues, se supone que los trabajos que vais a hacer pues, serán en Full HD o con mucho AutoCAD. Pero no vamos a hacer. Que si hay alguna cosa, que hay algún trabajo aquí que necesite algo más, pues cortos. Pues yo creo que depende de cómo lo graben. Yo sí trabajo en 4K normalmente. Sí. Tampoco, o sea, After no es un programa que requiera como pero, mucha potencia. Entonces, Cinema ISO y el otro sí. Y el DaVinci. Cada año, como sabéis en la escuela, pues casi siempre cada año se renuevan parte de los equipos, otros van quedando. Y en principio, como Apple ya no tiene los iMacs potentes, lo que hemos estado mirando son los Mac Mini, no sé si los siguen llamando Mac Mini, con CPU chiquitas, con monitores que son mucho más potentes que los iMac que están. Sí, tiene buena fama. Que están vendiendo ahora, bueno, los iMac lo han dejado como un modelo doméstico que ya no tiene. Pero entonces la idea es comprar equipos nuevos para este curso, sería el que más recursos hay ahí. Y en principio las clases serían en las aulas que están preparadas para ordenadores, pero cada alumno con su ordenador. El horario es de mañanas de 9 a 12, ¿no? Se me acaba de ocurrir lo de estar en el aula y tal. ¿Va a haber trabajo individual Sí. aquí? Sí, hay veces que va a haber dos tipos de trabajo que se hagan en clase. O sea, que a lo mejor yo explique una tarea, la haga yo. A mí me gusta que la gente atienda y que después como que haga sus... O sea, mi forma de trabajar no es que se pille apuntes y a la vez que yo. O sea, prefiero que atendáis y después os dejo un rato y lo hacéis. Y entonces, porque es que si no yo creo que se aprende peor, es mi experiencia.
porque tenéis que estar todo como siguiéndome y es como seguirme. Yo no quiero que me sigáis, yo quiero que lo comprendáis. Entonces es importante, haremos ejercicios muy simples al principio, o sea, no voy a dedicarme a explicar una hora, si a lo mejor un ejercicio que tarda en explicarlo 20 minutos, media hora, y después vosotros tenéis 20 minutos, media hora para hacerlo. Y por si os atascáis, ya voy y os resuelvo el problema. Y después habrá ejercicios que hagamos eso y además yo digo, venga, pues ahora durante esta hora vais a hacerme cada uno una cosa específica usando esto. Y después ya voy, me voy paseando, voy viendo qué vais haciendo. A mí me gusta, a mí el rollo de seguirme y hacerlo a la vez que yo no me mola, la verdad. Sí, Me o gusta sea, más como explicarlo, que lo entendáis, incluso me podéis preguntar dudas y después ya lo hacéis vosotros. Era más que nada por la costumbre de todo este año conversar. Estaba cada uno en su gabinete, ya es por ese método de trabajo. O sea, era Sí. por eso, por lo que has dicho antes, de coger varias personas por práctica. Sí, eso es aparte. Claro, después además estarán las prácticas semanales, que serán los viernes, si no me equivoco, que serán o las prácticas que yo mande, que son las que os he explicado antes, o del de cinema además, o prácticas que surjan a raíz de proyectos del curso. Pero, o sea, pero no serán prácticas, hay como dos tipos, ¿no? Las de diario, que son ejercicios de diario, que haremos como 2 o 3 al día, o algo así, o 4, depende de la dificultad. Y después a la semana, para cada viernes, pues se planteará como un ejercicio específico. En plan de, y este viernes, pues para la próxima semana, a ver si para el lunes me podéis enseñar una animación de logotipo. Contadme, ¿qué queréis hacer? Y tú me dices, un logotipo de no sé qué. Y a lo mejor yo te digo, pues mejor, mira, pues usa esto, esto y esto, y os intentaré aconsejar. Y después vais haciéndolo y después me lo enseñáis. ¿Vale? Y a nivel de como, porque ya habéis hablado de que si coger una parte, creéis que de compatibles, ir empezando a buscar trabajo y estas cosas, pero yo no pretendía hacer esto, pretendía hacer solo montaje. Pero venga, tenemos programas ahora. Bueno, el horario está guay porque es 9 a 12. Claro, luego tienes como, aparte de las prácticas, las tuyas, compatibles, ¿no? A ver, yo no voy a obligaros a hacer las prácticas de la escuela. Las mías sí, las de la escuela no. Entonces ya las mías sí que te voy a obligar. Pero bueno. Sí, sí, no, sí. Pero porque me parece fundamental para que busques trabajo. También te va a ayudar a buscar trabajo, porque tienes que hacer el reel. Sí. Yo creo que sí que es compatible. Hay que ver que los trabajos que os salgan, intentar pedir las clases, Claro. que sean en horarios, porque si al final por tener el trabajo no venís aquí, no aprovecháis el curso, es que como lo de coger estilos de los directores. Si puedes, tienes el tiempo y no te quita el curso, bueno. Después yo tampoco soy, o sea, yo os voy a dar una fecha de entrega para que haga práctica, pero si os surge un trabajo y me pedís más tiempo, yo no os voy a decir que no. O sea, me dices, mira, Javi, es que esa semana he estado hasta arriba de curro, ¿qué te parece que te lo estoy la próxima? Yo no voy a ser el típico por suspendido, no voy a hacer eso. No sé. Bueno, está bien. Como este curso también puede salir siendo como el editor le puede hacer todo un poco o aquí decida. A ver, es que hay muchos editores que después también hacen after. Yo, por ejemplo, también he sido editor y he hecho after. Y eso te da también como muchas posibilidades. Porque tú estás con un proyecto que lo coges y a lo mejor haces todo. No necesitas mandárselo a otra persona para hacerlo. Claro, pero no, Yo, especializado sobre todo en los PCPs, si te especializas en yo creo que cuanto más vais a cobrar es lo de postproducción de VFX y de Motion. Eso es lo que más dinero os va a dar. Porque lo de DCP cada DCP te da 300 euros. Bueno, está bien. Pero ¿cuántos DCP tienes que hacer al mes para ganar un sueldo competente? Tampoco hay tantos para hacer, yo creo. Después, lo de cinema, este curso tampoco está tan orientado a cinema. O sea, te va a servir para after. Pero no te va a permitir, o sea, y hacer cosas en plan, bueno, si alguien quiere que le hagas un logotipo en 3D, eso sí. Pero no te va a permitir hacer una película de dibujos animados. Sí, pero que lo que quiero decir es que te abre a que luego tú digas, hostia, esto me va a hacer para atrás por aquí. Yo de UFX no creo que tengáis que hacer más cursos. De cinema, si te mola la edición, sí, o sea, la edición, el 3D y quieres hacer el rollo Pixar, sí. Pero de after, ¿no? Con las 150 euros sales completamente preparado. No hace falta que te hagas otros cursos.
sea, es completo. O sea, de 0 a 100. Que sí, es verdad que profesionalmente se abren muchos perfiles, que a lo mejor pues, Charlie Villafuerte es exalumno de aquí, de hace no tantos años. Y él le moló la parte de color que vio Claro, color, en sí. fotos, se etalonó pues de los casi 40 cortos que había en su baño también, pues no sé si 25, y salió de aquí con una bobina que fue directamente él a Cinelux y dijo, hola, quiero trabajar en color, esta es mi bobina. Es decir, porque surgió así, no lo tenía pensado, entonces que a lo mejor pues eso. Es verdad que Da Vinci, es verdad que podrías dar más cursos, porque por ejemplo el profesor Da Vinci me dijo que él iba a dar la herramienta, pero no iba a dar las estéticas, porque claro, es que puede ser infinito. ¿Sabes? Pero bueno, ahí sí. Pero yo, ¿por qué elegí Da Vinci? Porque sí que yo, dentro de mi experiencia laboral, sí que a veces talono cosas. O sea, yo, por ejemplo, cuando paso mis tarifas de mi empresa, hay una tarifa de talonaje mía y de mandarla a Cinelux. Yo cobro X y Cinelux cobra el doble. Entonces yo digo, yo sí que esto lo hago por este precio. Y después, si quieres mandarla a Cinelux, que son gente que sabe más que yo, pues este otro precio. Entonces, yo sé hacerlo, pero no soy tan bueno como ellos. Porque no sé, no tengo tanta experiencia, lo que dice él. No. O sea, tengo una experiencia buena de Da Vinci, he dado cursos de Da Vinci de profesor, pero no me considero, o sea, sé que es un curro como más específico, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, sí que es algo como muy, pero no viene mal saberlo, porque en un futuro puedes hacer un curro con Premiere que te hacen hacer unos planos con After y depende del tío te dice, ¿y si me lo talonas? Se lo talonas. Es que te puede surgir perfectamente. Claro, sí que es, o sea, de alguna forma es el doble o un perfil, digamos, muy amplio que te da para hacer muchas cosas y ya depende de cada uno lo que vaya surgiendo, lo que le mole, pues, no, mira, yo puedo hacer 3D, me voy a meter a saco a modelar. Eso sí que no se ve aquí, pero a lo mejor. Claro, 3D, por ejemplo, sí que te da para infinito, puedes hacerte un curso de 5 años de 3D. Yo creo, ¿sabes? Pero aquí yo lo que le pedía a José es que nos diera más rollo, pues a veces en After tienes que meter un objeto con extrusión. O sea, te graban este plano de esta mesa y necesitas meter, o sea, tú con After podrías meter esta hoja, pero no podrías meter este mando. No podría meter este mando, a ver, sí que podrías meterlo si la cámara no se moviera mucho, pero como la cámara haga así y rebase el mando, realmente sí que se puede meter porque es cuadrado y yo sé hacerlo. Para objetos cuadrados, pero este ratón, que es como redondo, se notaría, porque se vería que es cuadrado. Entonces necesitas usar Cinema para meter un objeto que tenga como redondez. ¿Me explico? Entonces está orientado a eso, a decir, vale, tengo que integrar en este plano un ratón o una esfera. Pues lo hago con Cinema porque con After no se puede. O sea, es como que con Cinema te importas ese objeto en After y ya lo traqueas en After. Pero necesitas saber de Cinema también. Y que en cualquier caso te acabes dedicando a lo que te acabes dedicando, sí tienes que tener conocimientos de toda la parte de esto, desde corte final hasta el DCP, para saber, aunque te dediques a una cosa muy concreta, pues cómo va todo el trabajo y saber qué hacen los demás y qué te toca hacer a ti. Yo creo que nos ha quedado un curso bastante... Sí, está guay. Es el curso que siempre me hubiera gustado hacer. Ha dicho, venga, pues os voy a hacer un curso como que muy útil, ¿sabes? Es un curso, a mí me parece que es bastante útil. A ver, lo suyo es que elijáis, que lo hagáis. Pero entenderé que si tienes curro o lo que sea, pues que prefieras currar. Yo he querido siempre rodar ahí abajo en el plató sobre un croma interior exterior, módulo lunar o marciano o lo que sea, y hacer un corto final ahí. ¿Has visto el plano este aquí de la cápsula espacial? Pues Es súper fácil de hacer, ¿eh? Eso no es muy... Bueno, a mí me resulta muy fácil. Tardé a lo mejor en hacerlo un día. Un día, ¿eh? Es un día. no, sí, seguro que práctica. Sí, un montaje no de todo. Sí. Ha sido una cosa. También borrar cosas. Conociendo los guiones que había de las prácticas semanales, pues las únicas cosas que se me habían ocurrido, por ejemplo, sí que hay muchas en las que se involucran disparos. Entonces, eso es facilísimo. Llega un punto en el que, vale, hacer uno para empezar los dos, guay, pero si las prácticas semanales resumidas que una vez a la semana realmente un proyecto de un balazo, pero si se remodelan guiones y nos lo podemos... No, nos inventamos cosas. Claro, o sea, para eso tenemos una práctica que es grabar un croma, y es vuestro croma, que vosotros decís qué va a pasar en ese plano.
Claro, o sea, pues para... Ahí es para que les a lo mejor me decís, no, pues aparece... O sea, dentro de vuestras posibilidades. O sea, tampoco yo os bajaré los humos. O sea, os subiré, os bajaré. Pues me contéis una sosed, digo, bueno, apúrate un poco más. El curso que viene en dirección van a cambiar todas las separatas, porque las personas de Antonio Hernández no se van a usar, las que estaba usando el mes pasado, entonces hay que rehacerlas todas. Entonces ahí también, pues igual, si hay ya cosas que interesen a todas las áreas que meter ahí, las hacemos. Y si no, de todas formas, si vosotros necesitáis alguna integración, todo, pues está bien también. Coordinar gente de foto, de dirección, si se necesita, actores, lo que sea. Claro, es que en las prácticas, ¿qué puestos tendríamos para ser abiertos? Si también en la práctica, si que se requiere, pero no podéis a esta clase que seamos uno coordinador, otro. No, podéis ser la misma persona puede hacerlo todo. O sea, pero sí que es verdad que uno puede ir a supervisar el rodaje y si después no quiere hacer la postpro, pues no la hace, pero supervisa el rodaje. O sea, habrá una parte en la cual analicemos el guión. Y yo os diré cómo yo creo que deberíamos de grabarlo. Incluso podríamos bajar abajo y verlo allí. Y decir, pues intentar que el plano no sea así, que no sea así, que no se vea esto, que no se vea aquello. Entonces os lo contaré tal y vosotros vais a... Quien se monte voluntario va al rodaje y lo supervisa y se asegura de que está bien grabado. Y después habrá otra parte en la cual nos llegue el material, lo veamos, yo os diré cómo yo lo haría. Incluso a lo mejor puedo hacer alguno delante vuestro, sin que lo llevéis, y después os daré los brutos y diré a quién quiere hacerlo. Y ahí pueden presentarse varias personas, yo creo incluso. Puede ser el mismo que ha ido al rodaje, o no. O a lo mejor el que ha ido al rodaje es más, no le viene bien por lo que sea, que lo hace otro, ¿no? No pasa nada. Después en los créditos aparece como uno supervisor de VFX y otro VFX. Es que hay un curro que es supervisor de VFX, que lo va a enseñar aquí. Que es que vas al rodaje también y supervisas el VFX. ¿Alguna pregunta a los que estáis online? Eso es online, que no habéis dicho nada. ¿No tenéis ninguna pregunta? ¿Pero me oís? ¿Existís? ¿Hola? No dicen nada. Patricia, Pablo, José y Javi. Sí, lo he puesto en el chat. Ah, la pregunta. Sí. ¿Y dónde se ve el chat aquí? A ver. A ver. Chatear. Ah. Bueno, entonces, sí, bien. ¿Hay posibilidad de hacer los cursos por separado? Postproducción FX y Motion como curso individual. Bueno, es que yo creo que se complementan mucho uno con el otro. O sea, se entrelazan muchísimo. Entonces, o sea, en un principio el curso estaba concebido así. No habíamos pensado en hacerlo por separado. Pero la verdad es que se entrelazan tanto que es difícil separarlo en muchos aspectos. O sea, al final vas a tener que repetir contenido. O sea, a lo mejor el 100% del curso tienes que hacer al final el 80%. No, o sea, para quitarte un 20%, para eso haces todo, ¿no? Pienso yo, vamos. Porque al final, el mover una capa, el mover un logotipo, después te sirve para mover un árbol moviéndose. O sea, todo es como, todo se hace de la misma manera. Todo se alimenta una cosa a la otra. ¿Por qué lo dices? Porque tú sabes, Javi, de alguna de las dos cosas. No, era simplemente para ver si se podía hacer en varios años y ir haciendo un poco todo el curso. Por disponibilidad de tiempo. Ah, vale, vale. Pues la verdad es que no lo habíamos pensado así. Pero porque realmente lo que te digo, o sea, si quisiera hacer un curso solo de motion graphics, al final también daría cosas de postproducción. Y si quisiera hacer un curso de postproducción, también daría cosas de motion graphics. Porque para explicar cosas de postpro es más fácil usar una cosa de motion. Y para hacer cosas de motion, a veces necesitas saber de postpro, porque quieres hacer un logotipo y a veces quieres meter una silueta de un personaje moviéndose. Entonces necesitas saber hacer un croma, porque necesitas esa silueta. ¿Me explico? O sea, al final necesitas saber una cosa dentro de la otra. O a lo mejor te mandan a hacer una cosa de motion que requiere un tracking de cámara porque quieren que en un plano grabado se vean muñecos bailando. Entonces tienes que saber traquear ese plano e integrar los muñecos. Es que es todo como que se entrelaza, es muy difícil de separar, la verdad. ¿Te he respondido? Sí. Gracias. Vale. ¿Y José, Pablo y Patricia, tenéis alguna pregunta? Un poco en relación con lo que decía, con la pregunta esta, no sé si va por ahí también, que no hemos puesto el calendario previsto que hay, pero las clases están previstas de lunes a jueves
dejando los viernes para prácticas o internas del propio curso o externas, que bueno, que si hubiese que cambiar el día, pues se cambia, pero en principio está pensado 4 días a la semana. La parte que da Javi, pues iría en principio 2 días a la semana y los otros 2 van entrando las otras asignaturas en paralelo. Y Son martes y miércoles, pues a lo mejor al principio del lunes premier. Martes y miércoles after y después jueves supervisión de tal. Y, o sea, la mía es martes y miércoles, casi siempre. A veces cambiaremos, cuando un profesor se ponga enfermo o X, pues cambiamos el día. No, no. Aquí nos interrelacionamos porque me parece un poco más divertido. Sin tampoco dejar mucho tiempo entre una cosa y otra, porque creo que es bueno como que no, porque se os olvida. O sea, si ya los propios programas son compatibles, no se te olvida el cómo enlazarlos. Claro. Sí, de hecho lo hemos hecho un poco en base a eso. Por ejemplo, Cinema, llegáis en un punto a Cinema donde ya sabéis suficiente after como para que se os ocurran un montón de cosas que hacer. Y, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, Cinema es lo que más tarde se da para que ya tengáis como mucho nivel de after y ya podáis como compatibilizarlo de todo. Eso es. Venga, alguien por ahí. José, Pablo, Patricia. ¿Pero estáis? Bueno, sí están. No dicen nada. Pablo está, pero está. Ah, vale. Pues nada, no sé. Bueno, Pues ya está. Más o menos yo creo que está la información, sobre todo del contenido y de los profesores, un poco la estructura. Esta semana acabaremos de cerrar la información para subirla en la web, que tengáis disponible ya pues el programa, los nombres de los profes que habéis visto y los días, el horario y todo eso que hay información que falta por publicar. Y bueno, pues nada, el precio es el precio del segundo año de montaje sin la beca, que creo que son 5.290, si no recuerdo mal, así un poco, pero es el mismo del segundo curso de montaje. Pero bueno, que todo esto esta semana se va a completar la información que se suba. En principio no iba a haber becas, tenemos que cerrar lo de los descuentos anticipados estos que han planteado aquí, a ver si a los... o sea, eso es siempre para exalumnos, eso no es como en este año ha salido así, lo planteo con el resto de directores y lo ponemos. Para la calle no sería eso, pero si hay descuento anticipado sería para exalumnos del instituto. Y bueno, pues cerramos toda esa información y bueno, pues si os convence tenéis tiempo para pensarlo y nosotros, pero bueno, nos interesaría como siempre pues tener para poder hacer una previsión en este caso de ordenadores sobre todo. Pero bueno, evidentemente lo acabamos de presentar y tenéis que meditarlo y decidirlo, ¿vale? Bueno, pues si no hay nada más... Encantado. A ver si nos vemos en octubre. Nos va a gustar el curso, de verdad. Va a estar muy chulo.